Como lo prometido es deuda, el día de hoy les voy a compartir un curso completo con su guía descargable en PDF sobre inversiones de reservas de valor. Hoy estaremos hablando de activos de deuda pública, de divisas, de metales preciosos, pero particularmente del oro, de fondos cotizados, de ETFs, de inmuebles y de arte. Así que no te muevas. Ponte cómodo y de una vez puedes ir descargando la guía práctica de este curso que tienes aquí en la descripción. Descárgala ahora mismo porque también ahí puedes ir haciendo tus anotaciones y a la par puedes ir viendo todas las gráficas y toda la información que te voy a ir compartiendo aquí en video. Como ustedes saben, estamos atravesando una de las situaciones económicas más peculiares de la historia. Por eso es que las cosas han cambiado tanto en inversiones que el día de hoy hablaremos de los activos de refugio. Cuando nosotros hablamos de activos de refugio, estamos hablando de aquellos activos que nos ayudan a preservar nuestro poder adquisitivo, porque las tasas de inflación van subiendo mucho y, como siempre les digo, la inflación es el impuesto al costo de vida. Esto significa que con el mismo dinero nos alcanza cada vez para menos y además puede haber una contracción económica bastante importante que provoca que haya desempleo, que provoca que, pues obviamente, la situación económica empeore en todos los sentidos. Pero también tengo que compartirles que muy probablemente lo más fuerte ya esté a punto de terminar. Pero eso no significa que inmediatamente la economía se va a restablecer y todo va a estar como si nada. Esto no es así. Lo que vivimos realmente fue un tornado, esto fue un ciclón, así que lo que vivimos fue eso, fue un terremoto, fue un gran sismo económico que destruyó un montón de cosas. Por lo tanto, no se puede recuperar la economía de la noche a la mañana, porque muy probablemente en los próximos meses sigamos viendo pues escasez en la cadena de suministros, ya sea alimentaria, a través de materias primas para la industria, energética, etcétera. Todavía vamos a estar viendo pues obviamente las consecuencias de este gran tsunami. Ahora lo que tenemos que hacer es ir recuperando poco a poco ese poder adquisitivo para que las tasas de interés vayan bajando también paulatinamente. Ya sabemos que mientras las tasas de interés van a ir bajando, la bolsa de valores va a ir subiendo, los índices también se van a ir recuperando, las empresas también se van a ir recuperando, pero eso no va a ser de inmediato, eso va a llevar tiempo. Y mientras eso sucede, lo que nos corresponde a nosotros como ahorradores e inversionistas es obviamente resguardar nuestro dinero, pero sin dejar de invertir, porque acumular el dinero ahora mismo, nada más así, billete tras billete, en nuestra moneda local, si es que no vivimos en un país que tenga una de las divisas más importantes del mundo, pues lo más probable es que la inflación vaya a mermar significativamente nuestro poder adquisitivo. Pues eso significa que esos billetes que tenemos acumulados en nuestra casa van a perder valor y eso es precisamente lo que podemos evitar. Por eso es que te voy a compartir cuáles son los 7 principales activos de refugio, pero además te voy a compartir una guía muy práctica, incluso en sus fases para principiantes. Hasta te voy a compartir cuáles podrían ser, digamos que los porcentajes ideales para invertir en cada uno de ellos. Escenarios para principiantes, para intermedios y para inversores y ahorradores avanzados. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a arrancar con el escenario para principiantes. Si tú nunca has invertido, te voy a compartir cuáles son los 2 principales instrumentos de inversión a los que tú puedes acceder para preservar su valor, para que no lo pierdas con la inflación. Y el activo número 1 es el de deuda pública. Le llamamos deuda pública principalmente a los bonos emitidos por los gobiernos. Es así como la mayoría de los ciudadanos le prestamos dinero a los gobiernos a cambio de un interés que se establece de manera fija, de manera anticipada al firmar el contrato de inversión. Es decir, en el momento en el que nosotros compramos esos bonos, sabemos anticipadamente cuánto dinero vamos a ganar por esa inversión porque la tasa de interés es fija. Y ahora mismo los bonos de gobierno, que es deuda pública de prácticamente cualquier país, están en niveles óptimos para invertir allí. Ya sabemos que cuando la bolsa cae, los bonos suben. Cuando uno baja, el otro sube y viceversa. Cuando los bonos bajan, la bolsa de valores sube.
porque las tasas de interés bajan, así de sencillo. Ahora mismo, dado que la inflación es altísima y las tasas de interés están altísimas en máximos históricos, también los bonos de gobierno, que en el caso de México tenemos dos principales, que son CETES y UDIbonos. Como puedes ver en tu pantalla, hoy que estoy grabando este video, la tasa de interés de los CETES es del 9.66%, lo cual nos ayuda desde luego a vencer la inflación, lo cual es muy bueno. Eso es precisamente lo que estamos buscando los que ahora mismo estamos ahorrando e invirtiendo. Lo que estamos buscando como objetivo principal de esta estrategia es preservar el valor de nuestro dinero, es preservar nuestro poder adquisitivo. Eso es el objetivo principal en esta temporada. También hay otras estrategias que son estrategias defensivas, pero esas no las vamos a tocar en este curso. Este curso es exclusivamente para protegernos. Por lo tanto, prácticamente cualquier persona con una mínima cantidad de dinero puede invertir en bonos, porque hoy mismo tú lo puedes hacer desde prácticamente 100 pesos y para comprar deuda pública, es decir, invertir en bonos gubernamentales, es increíblemente fácil. Ingresas a la página correspondiente de tu país, abres una cuenta que es tan sencilla como prácticamente abrir una cuenta de correo en Gmail y en 10 minutos tú ya estás invirtiendo en bonos de gobierno, en deuda pública de tu país. Una vez que has comprado tus CETES, a partir de ahí lo que corresponde es seguir invirtiendo de manera consistente. Y cuando hablo de consistencia, hablo de invertir cada semana o cada 15 días o cada mes. Eso es hacerlo de manera consistente y la cantidad es la cantidad que tú quieras proteger. Siempre y cuando, acuérdate que esta es regla básica de finanzas, siempre y cuando ese dinero que estés invirtiendo no sea dinero que tú necesites para lo básico, para lo cotidiano, casa, vestido, sustento, transporte y medicamentos. Todo lo que esté fuera de esos aspectos imprescindibles lo puedes invertir y proteger, porque acuérdate que nosotros invertimos y dejamos allí nuestro dinero esperando a que se revalorice. Así es como nosotros protegemos el valor de nuestros activos. Y en México también tenemos otro instrumento que son los UDIbonos. Los UDIbonos también es un activo muy interesante que te va a proteger de la inflación sí o sí, porque su función es precisamente esa, protegerte contra la inflación. Y es tan interesante que, por ejemplo, ahora mismo te está dando 4 puntos sobre la tasa de inflación. Es decir, los UDIbonos dicen, vamos a ver, en este periodo la inflación fue del 8%. Perfecto, te voy a dar ese 8% para que tú no pierdas ni un céntimo de lo que invertiste y además te voy a recompensar con 1, 2, 3, 4 o 5% adicional. Por ejemplo, si ahora mismo que estamos en una tasa de inflación de más o menos el 8% y los UDIbonos te están dando el 4%, pues en total estarías recibiendo un 12%, lo cual es altísimo. Y esta es una gran manera de invertir en renta fija porque anticipadamente tú ya sabes que vas a vencer a la inflación y además sabes con cuántos puntos la vas a superar. Y eso en muy pocos instrumentos se da. Algunas de las diferencias más importantes entre CETES y UDIbonos son las siguientes. Los CETES tienen plazos de inversión más cortos, a diferencia de los UDIbonos que van desde los 3 a los 10 y por último hasta los 30 años. Y la última gran diferencia de UDIbonos que debes considerar antes de invertir en ellos es el siguiente. Por ejemplo, si tú invertiste, vamos a suponer, $1,000 en UDIbonos y la tasa de rendimientos que te está ofreciendo es del 4% por encima de la inflación, lo que tú vas a estar recibiendo es solamente ese 4%. Por lo tanto, si tú firmaste un contrato y estableciste un plazo a 3 años, entonces durante todos esos 3 años tú vas a estar recibiendo solamente
el 4%. Y cuando termina el plazo es cuando recibes ese monto, esa suma muy importante que te va a hacer inmensamente feliz. Pero obviamente debes tenerlo en cuenta porque muchos están invirtiendo en UDIbonos y creen que mes con mes van a estar recibiendo parte del capital y parte de los rendimientos, y esto no es así. Si tú quieres hacer inversiones mucho más breves, por si necesitas hacer líquida toda tu inversión, es decir, retirar absolutamente todo lo que tú hayas invertido en periodos de más o menos 28 días, pues lo más recomendable sería que te fueras a CETES. Pero si lo que tú quieres es amarrar una tasa de interés tan fuerte como la que te están dando ahora mismo y que además se te respete por 3 años, que es una oportunidad realmente valiosa, pues bueno, debes considerar que allí va a estar tu dinero trabajando, obviamente, durante 3 años para ti, pero no vas a poder hacer uso de él si lo que quieres es que realmente te dé frutos. Ahora avancemos al activo número 2, que son las divisas. Son monedas de curso legal de los países, como el dólar, como el yen, como el peso mexicano, como el dólar canadiense, etc. Algunas personas y algunos expertos procuran invertir en divisas para simplemente contrarrestar la inflación. Claro que esto puede llevar algunos riesgos. Para eso tengo que aclararte algo. Tengo que poner comillas cuando digo invertir. Cuando uno tiene divisas diferentes a las del curso legal de su propio país, realmente no estamos haciendo inversiones, simplemente tenemos otro tipo de dinero. Si tú ahora mismo sacas dinero de tu cartera, lo que tienes es dinero, no tienes una inversión, ¿verdad? Queda claro eso. Es que tengo que aclarar eso porque algunas personas creen que invertir en divisas es invertir y realmente no. Tener divisas diferentes no son inversiones, simplemente tienes moneda de curso legal de diferentes países y nada más, eso es todo. Has cambiado un tipo de dinero por otro tipo de dinero, has cambiado una divisa por otra. Claro que esa otra divisa puede ser más fuerte y puede soportar, digamos que de una manera más consistente, la inflación. Eso es todo. Si tú sacas dólares estadounidenses o dólares canadienses o pesos mexicanos, lo único que tienes es dinero. No tienes ninguna inversión con ese dinero. Que quede claro esto. Acuérdate que una de las cualidades principales que debemos evaluar para invertir en activos refugio es la liquidez. Y cuando nosotros vamos a hacer líquida una divisa que no corresponde a la de uso corriente de nuestro país, pues muy probablemente incurramos en alguna pérdida que sucede precisamente en el cambio de esta divisa, porque quien hace este cambio seguramente te va a cobrar una comisión por ello. Y por eso es que lo que se recomienda es que si vas a invertir en otra divisa, tú tengas cuenta en esa otra divisa precisamente para que no se tenga que hacer ninguna conversión de una moneda a otra y mantenga su valor. El punto número 2 es que pues desde luego necesitas que tus ingresos sean en esa divisa. Por ejemplo, si yo vivo en México y quiero invertir en dólares estadounidenses y ya tengo una cuenta en dólares estadounidenses, pues necesito que mis ingresos o parte de mis ingresos sean en dólares precisamente para que esa cantidad en dólares se deposite en mi cuenta de dólares y no sufra pérdidas porque no tiene que cambiarse la divisa. Y por último, para enlazar los 3 puntos principales para invertir en divisas, que son: punto número 2, necesito tener ingresos en dólares, y punto número 3, debo tener la posibilidad también de comprar, es decir, de consumir en dólares, y reuniendo esos 3 requisitos puedo conservar el valor de mi dinero. Y ahora que has comprendido cuáles son los requisitos para invertir en divisas diferentes a las del curso legal de tu país, te voy a compartir rápidamente cuáles son las 10 principales divisas en todo el mundo. Y probablemente te sorprendas porque tal vez estés pensando, digamos que en las 3 más obvias, que son el dólar estadounidense, el euro o el yen, pero no es así. Ahora mismo estás viendo en tu pantalla
las 10 más importantes. Podemos ver que en la posición número 1 tenemos al dinar kuwaití, que cotiza hoy en $3.25. Y así tenemos dinares, la libra esterlina, el dólar de las Islas Caimán, el euro, el franco suizo, el dólar estadounidense y por supuesto el dólar canadiense. Ahora sí, ya tienes la información completa, incluyendo cuáles son las divisas más fuertes del mundo. Y ahora avanzamos a uno de los activos que más le gusta a la gente, que es el oro. Para invertir en oro lo podemos hacer de muchas formas, porque el oro es materia prima, pero el oro también es divisa. Y nos vamos a centrar específicamente en el oro de inversión. Y el oro de inversión es el que muchos conocen como el dinero real. El oro de inversión tiene una particularidad, y es que el oro de inversión de preferencia debe ser con una pureza del 99.99, es decir, de 4 nueves, y además de 24 quilates. Esto significa que es oro prácticamente puro, y no podemos decir que es puro y por eso es 99.99, porque puede tener por ahí una partícula de polvo, y esa partícula de polvo hace que no sea puro 100%. Eso no existe, pero la pureza más próxima es la de 99.99, que en algunos países te dicen que mientras sea superior al 90% ya es oro de inversión. En otros países te dicen que es del 95%, y en otros más te dicen que es del 99.99. Por eso yo prefiero el aceptado en todo el mundo, el dinero real, el rey de reyes, que es el 4 nueves 24 quilates. Ese es el que te van a aceptar en todo el mundo como oro de inversión. Ahora, dentro del oro de inversión podemos invertir en muchas modalidades, porque tenemos lingotes, tenemos monedas y tenemos microlingotes, que son prácticamente láminas de oro de 1 gramo en las que podemos invertir. Así que el oro también es un activo sumamente accesible prácticamente para todo aquel que quiera tener este activo. Estamos hablando de activos de protección, activos refugio, que son alcanzables prácticamente por cualquier persona, porque estamos hablando de unos cuantos pesos, unos cuantos dólares. Y ahora veamos otro punto importante cuando vamos a invertir en oro. ¿Por qué estamos invirtiendo en oro de inversión y por qué no hacerlo a través de joyería fina? Bueno, por un factor muy importante, y es que este factor prácticamente afecta de la misma manera en la gran mayoría de los países, y es que la joyería grava IVA, y el oro de inversión de 24 quilates con este porcentaje de pureza no grava IVA. Está exento de IVA, y ese es uno de los principales beneficios de tener como uno de los principales activos el oro. Por eso es que el oro es considerado como uno de los activos más importantes que nos ayuda a preservar el valor del dinero, porque la convertibilidad del oro es sumamente fácil, y además casi siempre, si dejamos esperar el tiempo suficiente, pues se va a revalorizar y vamos a cobrar más dinero por él que el que pagamos cuando lo compramos. Estamos atravesando una temporada en donde efectivamente el oro perdió valor, es decir, el oro hoy está barato, y eso también es una oportunidad, porque acuérdense que cuando los activos están baratos, pues también son oportunidades de inversión. Nos ayudan a ingresar a esos activos de una manera económica, de una manera más accesible, más barata, y por lo tanto, como estamos en el piso más bajo de su valor, pues lo más probable es que en los próximos meses o años no solamente recupere su valor, sino que además nos genere utilidades. Si tú inviertes en oro y además invertiste dinero que más adelante necesitabas y lo necesitas hacer líquido antes de que recupere su valor, pues podrías estar incurriendo en pérdidas, y eso no es lo que estamos buscando ahora mismo. Por eso es que si tú vas a invertir en oro, pues debes tener el tiempo suficiente para que el oro se recupere. Ahora, es increíblemente importante, ojo con esto, es muy importante que compres única y exclusivamente en los sitios autorizados por el gobierno de tu país. De otra manera, podrías estar incurriendo en ciertos riesgos, especialmente porque estamos hablando a niveles de principiante. Como principiante, pues lo mejor es que lo compres directamente en los bancos
o en las casas de moneda, que son precisamente las que funden el oro y lo convierten en lingotes, monedas y medallas. Y además debes recibir una factura a tu nombre por el oro que tú estás comprando. Eso es menester, es una condición sine qua non. Mira, en el oro hay mercado negro, hay mercado gris, hay falsificaciones, hay todo tipo de fraudes en el oro. Debes tener mucho cuidado cuando tú estés invirtiendo en oro. Mira, de hecho hay algunas empresas en las que tú puedes comprar el oro y esas empresas lo van a resguardar en sus bóvedas. Pero no te lo recomiendo. ¿Por qué no te recomiendo que compres el oro en estas empresas en donde ellos mismos son los que lo van a reservar en sus bóvedas, que dicen que las tienen en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, etcétera? ¿Por qué no te lo recomiendo? Porque es tan delicado esto que es increíblemente fácil que este tipo de empresas comiencen a hacer estafas Ponzi, precisamente porque la gran mayoría de los inversores en oro no lo va a retirar, no pide que le envíen el oro que acaban de comprar a su domicilio, sino que lo deja allí en sus supuestas bóvedas y está pagando obviamente una cuota mensual por ese resguardo. Pues la gran mayoría de los inversores no sabe realmente que el oro que está comprando realmente lo tienen físicamente en esas bóvedas. Así que ahí estamos hablando de oro virtual y no se trata de eso. Ellos te están vendiendo oro físico, por lo tanto lo deben tener en sus bóvedas físicamente. Y muchos de ellos no lo hacen, como saben que tú no lo vas a pedir, porque si lo pides te ponen un montón de trabas, te dicen que te van a cobrar del 3 al 10% simplemente por enviarte el oro a tu domicilio, más un seguro de traslado que es increíblemente costoso. Así que sumando todos estos fees, todas estas comisiones que encarecen obviamente que ese oro que compraste te llegue a tu casa, pues no lo vas a pedir. Por eso se aprovechan de esto y están convirtiendo el oro físico en oro virtual, y esa no es la idea, porque si queremos invertir en oro virtual, pues lo hacemos a través de oro en papel en la bolsa de valores, que esa es otra manera de invertir. Podemos invertir en oro a través de ETFs, por ejemplo. Y dentro de las modalidades de oro físico en las que podemos invertir, que van desde lingotes de 1 kilo hasta 30 kilos, monedas y microlingotitos o casi láminas de 1 gramo de oro, lo más recomendable es invertir o en monedas o en microlingotes de 1 gramo, porque la convertibilidad que tienen los microlingotitos y las monedas es mucho más líquida que los lingotes de 1 kilo hasta 30 kilos. Es mucho más sencillo hacer líquido el oro que invertiste en una moneda que hacerlo a través de un lingote de 1 kilo, de 10 kilos o de 30 kilos, que es un dineral, porque el resguardo de estas pequeñas cantidades de oro pues las puedes hacer tú mismo en tu casa. Puedes hacer cuartitos secretos, ubicaciones secretas en las que prácticamente nadie tenga acceso más que tú, y así lo puedes asegurar de una manera prácticamente gratuita. Cuando tú ya tengas un volumen y una cantidad de oro más o menos importante, pues ahí lo más recomendable es que vayas a un banco y rentes una caja de seguridad, que no son muy costosas, pero eso sí, requieres de tener pues un buen volumen de oro para que esto no merme mucho tu utilidad. Y ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de los fondos indexados y de los fondos cotizados, que son dos instrumentos parecidos pero que tienen diferencias muy importantes. Los fondos indexados son activos viables que nos permiten disminuir el riesgo, porque aquí estamos hablando de inversiones directas en la bolsa de valores y además lo hacemos de una manera muy fácil. No se espanten, vamos a invertir en la bolsa de valores y lo vamos a hacer de una manera muy sencillita. Aquí estamos hablando de nivel principiante intermedio, porque es realmente muy fácil invertir en fondos cotizados y en fondos indexados. Ahora, en ambos casos mi recomendación va a ser o invertir en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, que son dos índices que han demostrado a lo largo del tiempo que son capaces de soportar las crisis. Obviamente reciben el golpe, tienen una caída, a veces esa caída puede ser bastante dramática,
pero de la misma manera se recuperan. Aunque tengan bajadas importantes, si tú esperas el tiempo suficiente, vas a ver cómo se recupera y después incluso puedes superar con creces tu inversión. Lo único que necesitas, como siempre en todas las inversiones, es tiempo y paciencia, y obviamente controlar tus emociones para que no caigas en pánico y vendas cuando está barato y compres cuando está caro por euforia. No sabes cuántas personas rompen la regla principal de las finanzas, que es comprar barato y vender caro. Así de sencillo, parece obvio, ¿verdad? Pero mira, la gran mayoría de las personas hace lo contrario. La gran mayoría de las personas invierten en activos cuando los activos están subiendo de precio, porque obviamente ven a todo mundo que está ganando dinero y empieza a darles el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo importante. Invierten ya que todo pasó, ya que llegaron a los máximos históricos, al límite, y entonces ya a partir de ahí va todo para abajo y ellos pierden o dejaron de ganar una suma muy importante. Lo mejor es invertir justo cuando apenas están subiendo los activos, precisamente para que toda esa ganancia la recibas tú, porque si ya inviertes al último de la subida, pues ya vas a ganar unos cuantos centavos y después para abajo. Pero cuando las caídas son estrepitosas, como las que vimos pues en días recientes, en meses recientes, con el Bitcoin, con el S&P 500, con muchas empresas, etcétera, pues allí entra el pánico y venden precisamente cuando los activos están baratos y pierden mucho dinero. Así que debes controlar siempre tus emociones, que no sean ni el pánico ni la avaricia quienes dicten tus decisiones. Por eso necesitamos hacerlo de manera consistente, sin importar si bajan y si suben. Si nosotros somos consistentes, esto no va a afectar nunca nuestras decisiones. Y ahora, ¿por qué la recomendación para esta estrategia de resguardo, de seguridad, de protección, es hacerlo a través de fondos indexados o de ETFs indexados? Porque como están indexados significa que reflejan un índice. Este índice puede ser el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq 100. El Standard & Poor's 500 recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Aquí puedes tener empresas tecnológicas, puedes tener empresas de servicios, empresas de productos, etc. Mientras sean las empresas más importantes de Estados Unidos, van a estar allí en el Standard & Poor's 500. Por lo tanto, tú estás invirtiendo no en una empresa, no en 2, no en 3, no en 10, estás invirtiendo de manera indirecta a través del S&P 500 en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa esto? Que si una de todas estas empresas como Apple, como Microsoft, como Amazon, como Tesla, en fin, todos estos grandes consorcios, pues casi siempre están generando mucho dinero. Incluso Coca-Cola, que es una de las principales empresas en donde invierte Warren Buffett, además de Apple, además del New York Times y muchísimas más. Bueno, todas esas empresas van a estar cotizando en el S&P 500. Así que si una empresa, digamos que tuvo pérdidas un mes, difícilmente tú lo vas a resentir, porque esas pérdidas se van a diluir entre las 499 restantes. Eso es muy importante porque diluyes el riesgo. Ahora, ¿por qué ahora mismo el S&P 500 tuvo una caída así de fuerte? Pues porque, como les dije antes, vivimos un tsunami económico, así que pues le vino a dar al traste al 90% de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, y esto es una vez más histórico. Imagínate, el 90% de las 500 empresas tuvo caídas importantes, por eso es que se reflejó en su precio final, pero se va a recuperar. ¿Por qué? Porque en el Standard & Poor's 500 sucede algo muy interesante, que es lo siguiente: no porque hoy en el Standard & Poor's 500 estén esas 500 empresas que son muy importantes hoy, significa que dentro de 3 meses vayan a seguir estando esas 500, y dentro de 3 años y dentro de 10. No, esto va cambiando, es rotativo. Significa que
cada 3 meses el stock, las empresas que están cotizando en este índice pueden ser reemplazadas. Por eso es que el Standard & Poor's 500 constantemente puede ir reemplazando empresas débiles por empresas fuertes. Por eso es que no estamos invirtiendo en acciones directas de una empresa, lo estamos haciendo a través de índices. Y así estamos diluyendo el riesgo. Y ahora, el segundo índice más importante es el Nasdaq 100. Pero a diferencia del S&P 500, en el Nasdaq 100 solamente vas a encontrar las 100 empresas más importantes, pero dentro de la industria de la tecnología. Ahí vas a encontrar a empresas relacionadas al software, hardware, en fin, todo lo relacionado a las ITs, allí van a estar. Y resulta que el Nasdaq 100 ha vencido en 11 de 12 periodos al S&P 500 y eso lo ubica en la posición número 1 como el gran ganador de esta temporada. Debes tener en cuenta lo siguiente, que es una de las principales diferencias al momento de tomar la decisión de si invertir en un fondo de inversión indexado al S&P 500 o al Nasdaq 100 o a través de un ETF indexado al S&P 500 o al Nasdaq 100. Bueno, la principal diferencia radica en lo siguiente. Si tú lo haces a través de un fondo de inversión, el fondo de inversión es más costoso. O sea, el mantenimiento de ese fondo de inversión indexado es más costoso que el del ETF. Porque el ETF funciona como una acción y el fondo de inversión indexado funciona como cualquier otro fondo de inversión. Esto significa que tú puedes vender el ETF prácticamente cuando tú quieras. Por eso es que tú vas a pagar impuestos al momento de vender tu ETF. En el fondo de inversión indexado, tú puedes estar exento de impuestos siempre y cuando reinviertas la cantidad que invertiste en ese fondo de inversión al término del plazo en otro fondo de inversión. Así que puedes ir pasando de fondo de inversión en fondo de inversión y no pagar impuestos. Y esa es una gran diferencia. Acceder a un ETF es mucho más accesible, es mucho más barato su mantenimiento. El fondo de inversión es más caro, pero tiene una gran ventaja fiscal, que es la de estar exento de impuestos siempre y cuando reinviertas ese dinero en otro fondo de inversión. Aquí en la descripción te voy a dejar algunos links de algunos brokers a los que tú vas a poder acceder. Claro que estos pueden cambiar dependiendo del país en el que te encuentres, pero aquí te voy a dejar algunos ejemplos. Aclaro, ninguna de las empresas que te dejo acá abajo en la descripción me pagó a mí por recomendarlo. De hecho, no es ninguna recomendación. Tú puedes elegir este o cualquier otro. A mí no me pagan nada, no es ninguna recomendación, solamente son algunas opciones que conozco y que te las dejo acá abajo en la descripción. Y ahora avanzamos a otro tema que a mí en lo personal me encanta, porque son los inmuebles, pero en este caso vamos a hablar de uno en particular. Estamos hablando de los terrenos, pero terrenos urbanos. Esto es muy importante. Acuérdate que en esta estrategia lo que buscamos es conservar el valor de nuestros activos. Es una estrategia de seguridad. Es una estrategia de activos de refugio. Por lo tanto, estamos disminuyendo al máximo cualquier riesgo que pudiéramos tener e invertir en terrenos no urbanos, porque son terrenos rústicos que no cuentan con los servicios necesarios o porque son terrenos que aún no tienen el uso de suelo para casa habitación o para lo que quieras edificar encima de ellos. Bueno, esto ya tiene otros riesgos que no vamos a considerar aquí. Por eso, para una estrategia de seguridad, para una estrategia de resguardo de nuestros activos, vamos a elegir únicamente terrenos urbanos que ya cuenten con los servicios necesarios: agua, luz, drenaje, internet, teléfono, etcétera. Todos los servicios necesarios ya están ahí a pie de banqueta de este terreno. Y esa ya fue la condición número 1. Y la segunda condición es que el terreno en el que vas a invertir ya cuente con el uso de suelo que corresponda a tu estrategia. Por ejemplo, si tú estás pensando
comprar terrenos y no vas a edificar en ellos, simplemente vas a comprarlos, los vas a conservar y vas a esperar su revalorización, porque la gran mayoría de las ocasiones, en la gran mayoría de los países, los terrenos siempre van a subir de precio. Por eso es que lo consideramos un activo refugio. Ahora, es muy importante que si tú vas a invertir en uno o varios terrenos, tú ya sepas qué es lo que va a suceder, pero con certeza absoluta en las cercanías, porque lo que suceda en las cercanías de ese terreno va a afectar positiva o negativamente la plusvalía y el valor de ese terreno. Hablemos de 3 puntos importantes de inversiones en terrenos urbanos. Punto número 1, un terreno urbano que se encuentre legal, que tenga el uso de suelo correspondiente a tu estrategia y que cuente ya con todos los servicios necesarios a pie de banqueta allí de ese terreno. Pues después de estas condiciones, las inversiones en terrenos que cumplan con los requisitos antes mencionados, pues son menos propensos a devaluarse durante una inflación, y por eso es que los consideramos como activos refugio, porque han demostrado que en la gran mayoría de las ocasiones, así como el oro, pues la tierra siempre va a subir de precio. Puede tener caídas, puede tener ajustes, pero si esperas el tiempo suficiente, va a subir de precio, se va a recuperar y después va a generar incluso rendimientos. Punto número 2, la plusvalía. Cuando nosotros invertimos en tierra, lo que estamos haciendo es esperar a que ese activo se revalorice, y en promedio la tierra se puede revalorizar entre un 10% y un 20% anual, lo cual lo hace sumamente atractivo porque, amén de su condición de activo de refugio, también te puede estar generando ganancias a través de la plusvalía. El porcentaje de revalorización anual obviamente va a depender muchísimo de su locación, y este es un punto fundamental. Acuérdate, como dicen los de Estados Unidos, regla básica al momento de invertir en un inmueble: location, location, location. La ubicación de ese terreno es crucial. Por eso debes tener paciencia para esperar siempre lo mejor. No te desesperes, no seas impaciente, no compres por comprar, no te dejes llevar por las bonitas palabras del vendedor. Debes ser paciente, tranquilo, debes elegir la mejor ubicación. Y por último, debes tener cuidado con las burbujas inmobiliarias que ahora están sucediendo, especialmente en los terrenos. La gente está comprando para invertir muchísimos terrenos. Sin embargo, al ser esto una posible burbuja, es muy probable que la gran mayoría de las personas que estén comprando allí no vayan a desarrollar prácticamente ninguno, y todo eso se quede como grandes extensiones de tierra a medio terminar, muy parecido a lo que sucedió en China. Que si no sabes qué es lo que está sucediendo ahora mismo en China, ve el video que publiqué la semana pasada hablando de este tema y te vas a enterar. Así que muchísimo cuidado al momento de invertir en terrenos y aléjate a toda costa de cualquier posible burbuja inmobiliaria. Si tú de pronto ves que muchísima gente está invirtiendo en esa área geográfica, ten mucho cuidado porque esto es peligroso. Y para terminar con el tema de los terrenos, acuérdate que uno de los grandes beneficios de invertir en tierra es que realmente es muy accesible. En la gran mayoría de los casos no va a ser necesario que tú negocies un crédito, un financiamiento bancario, porque lo puedes hacer de manera directa con el propietario de ese terreno, que te lo puede vender incluso en plazos de 12, 24 o 36 meses, y en la mayoría de las ocasiones no vas a pagar intereses. Es un contrato privado que se establece de compra-venta entre particulares. Eso sí, debes hacerlo legalmente. Asesórate muy bien con expertos inmobiliarios y legales para hacer estas transacciones. Y del último activo que vamos a hablar en este curso es el de arte. El arte también es un activo refugio, y dentro de todos los que te acabo de mencionar, los que consideramos ya de un nivel intermedio avanzado y profesional incluso, es el arte y los inmuebles. Si tú vas a invertir en arte, es muy importante que te asesores con expertos, porque así como en el oro, en el arte hay mercado negro, mercado gris,
falsificaciones, fraudes y estafas de todo tipo. Incluso hay películas inspiradas en todas estas trampas que puedes encontrar en el mercado del arte, así como en el mercado inmobiliario. Debes de ser extremadamente cuidadoso. En el arte sucede algo muy curioso. Cuando nosotros invertimos en arte, también podemos ser consumidores. Es un activo que nos ayuda, en algunos casos, si lo hacemos bien, a conservar nuestro dinero y además probablemente aumentarlo a través de la revalorización de esos activos en arte. Pero también es un activo que se consume pero no se deteriora, obviamente si tienen los cuidados mínimos necesarios. Si tú lo colocas en la pared, ya estás consumiendo ese activo porque estás disfrutando de él allí donde lo hayas colocado. Y es importante que te apasione esta industria precisamente porque necesitas tener muchos conocimientos sobre cómo se mueve el mercado, cuáles son los pintores, especialmente esos pintores consagrados en los que tú vas a invertir. Y acabo de decir la palabra clave. Como esta es una estrategia de preservación a través de activos de refugio, es a través de artistas ya consagrados, porque de otra manera le estás inyectando riesgo. Ya sabes que si hay riesgo, desde luego que hay mayores probabilidades de ganar mucho dinero, pero también hay mayores probabilidades de perderlo. Así que para esta estrategia de refugio, de activos de refugio, debemos hacerlo exclusivamente con artistas consagrados. Y si lo vas a hacer con artistas que no son consagrados, al menos que ya estén en vías de su consagración. O sea, que ya sean artistas muy reconocidos a nivel global. Y uno de los factores que tú debes analizar meticulosamente es si vas a invertir en artistas en vías ya de su consagración, que son artistas vivos que ya son muy reconocidos, también es obviamente cerciorarse de que su reputación esté impecable, porque la reputación del artista, sobre todo de un artista vivo, la reputación de ese artista puede afectar negativamente el valor de sus obras si hizo algo políticamente incorrecto, si metió la pata por ahí. Eso puede afectar severamente el valor de una obra. Por eso es que tenemos mucho cuidado al momento de invertir en artistas vivos. Así que lo mejor es hacerlo a través de artistas consagrados que ya son artistas clásicos, que muchos de ellos desde luego ya no están en este plano terrenal. Ya sabemos que cuando no están en este plano terrenal, en muchas ocasiones es cuando las pinturas, las esculturas, en general toda su obra se revaloriza aún más, precisamente porque ya partió, y ahí es cuando valen mucho más sus obras. Y ahora, si vas a elegir entre pintura y escultura, es mucho más seguro invertir en pintura, precisamente porque las pinturas se hacen líquidas de una manera mucho más fácil que las esculturas. Los compradores de pintura son muchos más que los compradores de escultura, y así como en el oro pedimos factura y en algunos casos hasta certificados de autenticidad, también en las obras pedimos certificados de autenticidad y de preferencia siempre contar con una factura. Pedir factura de los activos en los que estamos invirtiendo es muy importante por si en algún momento quieres desplazarte a otro país con esos activos. Si tú quieres transportar oro, por ejemplo, de un país a otro porque vas a viajar y allá piensas utilizarlo, venderlo, seguir invirtiendo, lo que tú quieras. Si tú quieres mover oro, por ejemplo, de un país a otro, en la aduana te van a pedir que compruebes la procedencia de ese oro, y es muy importante que tengas todos los documentos legales que indiquen que tú eres el propietario de ese oro. De otra manera, lo más probable es que te lo decomisen. Lo mismo sucede con las obras de arte. Es muy importante que tengas certificado de autenticidad y factura. Ahora acuérdate que si vas a trasladar más de $10,000 en cualquier divisa, incluyendo oro, pues lo tienes que declarar. Y si vas a declarar, necesitas los documentos legales que avalen que tú eres el propietario de esos activos y que además la procedencia es lícita. Por eso pedimos que los certificados de autenticidad sean expedidos por una autoridad en tu país y que la factura esté a tu nombre. Y con eso tú ya puedes estar tranquilo. Y por último, acuérdate que
Uno no gana ni pierde dinero hasta que vende sus activos. Al momento de vender los activos es realmente cuando tú vas a tener o pérdidas o ganancias. Mientras tú no vendas tus activos, tú no pierdes dinero y tú tampoco ganas dinero. La ganancia o la pérdida se establece única y exclusivamente hasta que vendas tus activos. Por eso es que lo que te acabo de compartir el día de hoy, salvo el arte y salvo los inmuebles, son de liquidez prácticamente inmediata. Las divisas, liquidez inmediata. El oro, liquidez inmediata. ETFs, liquidación inmediata. O sea, tienes liquidez inmediata. Los puedes vender hoy mismo si tú quieres. En bonos gubernamentales, pues también la liquidez es casi inmediata, porque si tú inviertes en CETES habrá que esperar un plazo pequeñito para recuperar tu inversión. Así que la liquidez también es ahí muy alta. Los únicos que tienen una liquidez más lenta o digamos más compleja es la de inmuebles, de terrenos urbanos, casas, edificaciones de cualquier tipo y arte. Y así es como hemos llegado al final de este curso de inversiones de reserva de valor. Espero que te haya gustado, espero que te sirva muchísimo. Así que si tú quieres apoyar a este servidor y a este canal, pues lo único que te pido es que, pues si te gustó, solo si te sirvió esta información, pues le des like y te suscribas al canal. Y aquí te voy a dejar un video que no te puedes perder, porque aquí te estoy compartiendo por qué es que se avecina ya en el corto plazo una de las oportunidades más importantes que vamos a tener por única vez en lo que va de este siglo. Es una oportunidad que vale oro, se aproxima a esa oportunidad y estoy seguro que no te la puedes perder. Y ahora sí, me despido con una sonrisa de oreja a oreja, porque si llegaste hasta el final, considérate graduado de este curso de inversiones de reserva de valor. Simplemente dime, llegué al final, y mi corazón va a ser ese reconocimiento que te doy por haber llegado al final de este curso y haberte graduado satisfactoriamente. Y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas. No se te olvide este video que vale oro, te lo aseguro, no porque lo haya hecho yo, sino por la información. No porque lo haya hecho yo, sino por la información que se encuentra aquí.